A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad, como en otras, es gratísimo para nosotros entrevistar al doctor César Paz y Miño, muy amigo de nosotros y de nuestro programa. Con él vamos a conversar sobre el tema que maneja extraordinariamente como investigador científico, que es la genética y la genómica. Pero ahora vamos a conversar sobre un tema relacionado naturalmente con la genética y la genómica, pero que no lo hemos abordado hasta ahora, y es la evolución. Esa evolución que si comenzamos del Big Bang, como se conoce el nacimiento del universo, ocurrió hace 14.000 millones de años. Nuestra Tierra tiene aproximadamente 4.000 millones de años de nacimiento, pero las formas vivas son mucho más recientes, y mucho más recientes es el desarrollo, el nacimiento del cerebro. El cerebro se calcula, según los médicos y antropólogos, investigadores en este campo, que tiene 4 millones de años. Primero, un cerebro episódico que demoró como 2 millones de años para tener una memoria, digamos un casete, ¿no? Y otros 2 millones de años para que aparezcan los mitos todavía difusos, y los mitos estructurados, ya, de un cerebro superior como el humano, solo hace 6.000 y 10.000 años, ¿no es cierto? Y hablamos de la civilización, de los mitos griegos, egipcios, y acá en nuestra América, de los incas, mayas, ¿no es cierto?, aztecas. En fin, este recuento así muy somero en el tiempo para conversar sobre un hecho extraordinariamente importante y de mucha actualidad. Se trata de la evolución desde el punto de vista de Charles Darwin, el científico inglés que estuvo por acá en el 1826, ¿no es cierto?, para lanzar esa teoría de la evolución, sobre la cual nos va a hablar nuestro talentoso invitado, César Paz y Miño. Gracias. Bienvenido, César. Gracias. Comencemos entonces haciendo una panorámica respecto de lo que dijo
de lo que, en síntesis, de lo que dijo Charles Darwin. Claro, el tema de la es evolución. interesante porque son más o menos 200 años del nacimiento de Darwin, por eso el 12 de febrero suele, digamos, conmemorarse, y con esto la teoría de la evolución. Entonces, yo como genetista, en realidad, la orientación que he tomado siempre es la aplicación del evolucionismo y de la teoría evolutiva al quehacer médico, ¿no es cierto? O sería la medicina darwiniana de alguna manera. Y eso es interesante porque en medicina podemos ver muchos de los principios evolutivos, como sería la supervivencia del más apto, en caso, por ejemplo, de las células cancerosas, que las células cancerosas viven mejor, se adaptan mejor, invaden tejidos. Esa es una de las características propias. El otro concepto también evolutivo es la transmisión de caracteres y la segregación de caracteres genéticos. Entonces, Darwin no sabía de esto y vivió en la misma época que Mendel. Parece que Mendel tenía mucha más información sobre Darwin, y Darwin parecería que conoció el trabajo de Mendel, pero no lo puso atención, como no le puso atención nadie, sino 50 años después. Y si hubieran acordado, digamos, los dos en explicar, por un lado la herencia que explicó Mendel, y el otro lado, Darwin, que habló de todas las formas y cómo era la evolución de la vida, de las especies, etcétera, habríamos adelantado siquiera 80 años en el desarrollo de la medicina y de la biología, etcétera, porque 1937 recién se unen las dos, la genética con la evolución. Dobzhansky es el que une estas dos teorías y empieza a tener sustento, la evolución a partir de las leyes de la genética. Darwin no sabía por qué había la supervivencia del más fuerte y por qué los caracteres que se segregaban hacían más ventajosos a unos seres que otros. Eso lo demuestra Mendel. Y dice, hay unas características que se transmiten biológicamente, que son los genes, y que estos son los que se van segregando de acuerdo a las presiones selectivas, las presiones evolutivas. La adaptación al medio, el uso de los órganos y de las funciones de las especies hacen que vayan perfeccionándose. Entonces, de este transcurrir, que son más o menos 4.000 millones de años de la vida, desde los microorganismos hasta la actualidad, ha sido un proceso complejo de prueba-error. O sea, pruebo una característica nueva, si me falla, pues la desaparece y se prioriza la característica que sí se adapta a las exigencias nuevas. Entonces, en ese transcurrir aparecen los seres más perfectos y tienes un ser, desde el punto de vista de la escala zoológica, el más desarrollado por las características cerebrales que tú anotabas, que es el ser humano, que tiene la capacidad, primero, de entender justo lo que estamos hablando, de poder hacer conceptos y abstraer el mundo y el conocimiento para poder transmitirlo, hacer ciencia, etcétera, que no tienen las otras especies. Tú has señalado un hecho inicial, fundamental, para entender la teoría de la evolución. De una molécula inicial, primigenia, ¿no es cierto?, que tuvo la capacidad de reproducirse hace 4.000 millones de años. Así es. Estamos hoy conversando, ¿no es cierto? Pero tenemos, no solo somos una molécula, somos dos personas que hemos llegado a evolucionar de tal manera que constituimos un agregado de 3 trillones de letras. De letras, así es. Sí, Cuéntanos ese fascinante trayecto.
Claro. Así, en apretada síntesis. Digamos, ¿Cómo se dio? nosotros para la vida se da porque las características de la materia inorgánica tienen la propiedad de juntarse para formar moléculas más complejas. En esta propiedad de la materia aparecen intentos de vida, como es la agregación de proteínas, la agregación de aminoácidos, hasta que aparece primero el ARN. Y el ARN empieza a hacerse más complejo hasta que aparece la molécula esta que conocemos ahora, que es el ADN. Se ha visto y se ha determinado que más o menos unos 346 genes son los ideales para vivir. Una célula, la más simple, para vivir tiene 346 genes. Tanto se sabe que se ha logrado hacer bacterias con ADNs artificiales más o menos con esta 346 genes. 346. Que es lo Conectemos mínimo. Y ahora con acá, con la siguiente, ¿no? exacto. Con los 23.000 20.000 genes. 23.000 genes que supuestamente humanos. Tenemos nosotros los humanos en cada una de nuestras células. Exacto. Entonces ahí hay un juego de adquirir nuevas características, adquirir nuevos genes, y de hecho nosotros los humanos tenemos genes de un montón de especies. Tenemos genes virales, tenemos genes de bacterias, tenemos genes de ancestros como los monos, los gatos, los perros, etcétera. Y si podríamos analizar de genes de qué más tenemos, pues somos riquísimos en portar genes ancestrales. Lo que pasa es que no están activos, muchos están como dormidos, y a veces se plantea que esos genes dormidos son los causantes de enfermedades determinadas, como por ejemplo el propio cáncer que estábamos hablando. Entonces, esta riqueza del material genético es lo que le permite a las especies en realidad ir moldeándose a las exigencias nuevas del ambiente por un lado, y de las características que le van siendo más ventajosas. Entonces, por ejemplo, los primeros primates caminaban de 4 patas, tenían que pararse. Y el pararse significó un montón de adaptaciones genéticas, como era la posición de las vísceras, la columna vertebral de una manera, el cerebro de una manera, permitió que crezca el cerebro, y con el crecimiento del cerebro se fue incrementando las capacidades de las células nerviosas hasta tener un cerebro de las características humanas, con la capacidad justamente de poder comunicarse, pensar, crear conocimientos y descifrar a la propia naturaleza. Fantástico. Los genes, conversábamos en otro programa, se ha secuenciado el genoma humano casi en totalidad, podríamos decir. Exactamente. Pero a lo que has dicho, añadámosle más complejidad. El hecho de que en esa célula hay 3 trillones, 3 elevado a la 18 potencia. Sí. De letras químicas. De letras químicas. Sí. Háblanos de eso, porque, claro, por último, hablar de 23.000 genes, digamos, ahora en la época de la comunicación, de la cibernética, ya no es problema. Claro, pero si hablamos de 3 trillones, de la combinación de 3 trillones de letras, se complejiza infinitamente más. Exactamente. Lo curioso del material genético primigenio es que tenía la capacidad para poder ser cualquier organismo, tiene que primero ser estar en un ambiente semicerrado, como es la membrana celular. Después poder intercambiar información con el medio. Entonces hay los huecos, los poros de la célula y de la membrana. Y luego tener la capacidad de dividirse, replicarse. Entonces, ¿qué molécula podía hacer eso? Esta molécula compleja que aparece y que le entendimos recién en 1953, que es del ADN. Y entonces esta molécula que tiene la capacidad de comunicarse a través del juego de 3 letras en 3 letras, entonces empieza a dar información. ¿Qué es esa información? Son los genes. Entonces, si estamos partiendo de que hay 340 genes, que serían pedazos de ADN que dan información, son los
que están diciéndole a la célula: usted respire, usted metabolice, usted produzca sustancias para la vida. Esto en la agregación de células primigenias se forman los organismos pluricelulares. Y en esta función del pluricelular se empieza la evolución empieza a desarrollar tejidos que dan características de transmisión de información, las neuronas. Y las neuronas, al hacerse más complejas, empiezan a aparecer los primeros organismos unicelulares con características en realidad de tropismo, que el tropismo es ir donde hay una señal, por ejemplo la luz, y eso determinaba que existan células que tengan esa capacidad, que son las primeras neuronas. Y cuando se hacen organismos ya más grandes, pluricelulares, que empiezan a aparecer ya los primeros peces, digamos así, que serían los de la base del tema evolutivo, empiezan a haber sistemas nerviosos cada vez más complejos, ¿no? Y cada nivel, los reptiles, las aves, los mamíferos, tienen niveles de cerebro mucho más desarrollado, con capacidades diferentes, y son lo que somos ahora los humanos, que es el que más capacidad tiene. Los humanos. Entremos a todo esto vinculado a la medicina específicamente. Exactamente. ¿Cómo se beneficia la medicina de todos estos importantísimos conocimientos y hallazgos de la ciencia? Hemos estudiado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista evolutivo, muchas de las características que tienen los humanos. Hay órganos atávicos, por ejemplo, la apéndice, las glándulas mamarias en los hombres, esta membranita chiquita que tenemos dentro del ojo, en los cantos internos, ¿no?, que refleja lo que tenían los reptiles. Cómo funcionamos en el tema hormonal tiene que ver mucho cómo hemos ido aprendiendo en la evolución, cómo se respira. O sea, la respiración es una cuestión evolutiva fantástica, porque captamos oxígeno y las células de un organismo como el nuestro se nutren a través de eso. Y las enfermedades tienen que ver con la genética definitivamente, porque si tengo 20.000 genes y uno de esos cambia en la información esencial, aparece una enfermedad. Se han descrito, si hay 20.000 genes, se han descrito por ahora 10.000 enfermedades genéticas. Y entonces estas enfermedades genéticas incluso aparecen en la evolución humana de manera muy curiosa. La tolerancia a la leche es el mejor ejemplo. Todos los mamíferos son intolerantes a la leche. El momento que nosotros nos asentamos y hacemos agricultura y domesticamos animales, los humanos en las épocas de escasez tenían que tener alimento guardado. ¿Cuál era el mejor alimento guardado? La leche. ¿En qué manera? En quesos. Entonces aprendemos la agricultura y todo el manejo del sedentarismo hace que aparezcan características nuevas. Los humanos que podían tolerar la leche sobrevivían en la época de escasez, y los que no morían. Y entonces se privilegia que los humanos seamos receptores o consumidores de leche sin problema. Los europeos tienen genes mucho más adaptables a la leche que la población amerindia en América, ¿no? Y entonces aquí el 70% de población amerindia no tolera la leche, versus el 15-20% de población europea que no tolera la leche. Entonces estos son cuestiones y conceptos evolutivos que hemos ido aprendiendo durante todo el transcurso de la evolución. Millones de años. Somos, por ejemplo, la población africana no tiene genes de resistencia al SIDA, al HIV en realidad. No, la población europea sí, hasta el 26% de personas tienen los genes de defensa contra el HIV. Para el COVID parecería que pasa lo mismo. Entonces la evolución sigue jugando un papel importantísimo. Se calcula que, por ejemplo, la adaptación a la leche duró unos 7.000 años, 7.000 años, ¿no? Que eso en la evolución de 4.000 millones de años es nada. Entonces, pero no podemos a veces ver la evolución sino en tiempos más largos, en miles de años. El caso de la leche es una cosa espectacular. No hemos visto
una característica evolutivamente hablando nueva de los humanos, pero sabemos que están evolucionando y se van adaptando. Cada generación mejora en características inmunitarias porque tenemos nuevos desafíos de agentes que nos producen agresión y el sistema inmune se va adaptando de mejor manera. Todavía no sabemos cómo, pero hay la evidencia de que estamos caminando a mejores sistemas inmunológicos. Qué interesante. Y sí, adaptándonos a propósito de la COVID, ¿no es cierto?, también a la COVID. Exactamente. ¿Qué sé yo? Y tenemos juego de genes ahí unos 30, miles ¿no? de años seguramente nos reiremos de la pandemia COVID-19. Y a propósito de estas ideas futurísticas, se ha hablado mucho acerca de que el Homo sapiens termina definitivamente su evolución. Ha llegado a un tope. Esto, claro, desde el punto de vista teórico, según estudiosos como Noah Harari, ¿no? Claro. Que tiene tanta imaginación y dice, bueno, el Homo sapiens será diferente, será Homo sapiens, pero diferente. Diferente en el futuro, en el curso de los años. Se ha hecho proyecciones, sí. ¿Qué nos puedes decir respecto de esta posibilidad, de esta probabilidad? Bueno, se ha hecho proyecciones, incluso se ha hecho diseños de algoritmos matemáticos genéticos en que se está hablando de un físico, un fenotipo nuevo, que probablemente sea el de aquí a miles de años del humano, si es que logramos sobrevivir. Como somos tan depredadores, ¿no es cierto?, entre nosotros. Nos echan una bomba atómica. Entonces, ¿no es cierto? Se piensa que vamos a perder el cabello, los vellos, que el cerebro va a crecer mucho más en la parte frontal, que vamos a adaptar nuestros dedos a las exigencias de la tecnología, que vamos a tener dedos más largos, el pulgar mucho más hábil y seremos menos corpulentos porque la tecnología nos hará que sea más fácil la vida que estamos teniendo ahora. Entonces, pero son proyecciones, no sabemos en realidad hacia dónde va la evolución. Lo que sabemos es que el ADN va cambiando y que normalmente ha cambiado a favor de algunas cosas. Tenemos evidencia, por ejemplo, el periodo de vida de los humanos actualmente está en los 75 a 80 años, dependiendo de la zona, versus a 30 años que tenías en el medioevo, que estamos hablando de 500 años atrás. Entonces, en 150 generaciones hemos logrado vivir casi el triple. Casi el triple en 500 Entonces, años, eso ¿no? significa que estamos evolucionando sí, a favor de una 500 cuestión, años. ¿no? Los españoles que vinieron acá, ¿no es cierto?, eran chiquitos. Sí. Y se dice que eran más o menos enanos frente a los indígenas de Patagonia, sí, por ejemplo, ¿no? Y ahí también se introduce un elemento bien interesante, que ya no solamente es la teoría del hombre americano a través del paso por el estrecho de Bering, sino que supuestamente vinieron por Oceanía. Sí, y por eso es que hay estos indígenas corpulentos como dos ramas en el también. sur de Chile y Argentina. Así es. Y genéticamente se puede demostrar que hay dos influencias, ¿no? Bering y Oceanía, eso está bastante claro ahora. Yo voy a insistir finalmente en un asunto, mi estimado César. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Salud en relación a estas extraordinarias investigaciones que tenemos en este momento en los principales centros de investigación científica y acá también los trabajos que haces tú, que hace mucha gente? Hemos la semana pasada presentado un lindo libro sobre cáncer a la sangre, sobre mieloma múltiple. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Salud Pública, las instituciones públicas, el Ministerio, el Seguro Social ecuatoriano, con el objeto de aterrizar estos conocimientos y ponerlos al servicio de la comunidad? Bueno, la única forma que conozco de hacer investigación es haciendo y rompiendo miedos y mitos sobre el tema de quién puede hacer y quién no puede hacer. Yo creo que tenemos la capacidad de todos de hacer investigación. Tiene que haber una visión porque la ley es así. La ley está diciendo que
si las autoridades de las instituciones son las que quieren hacer investigación, tienen que buscar los mecanismos para hacerlos, como son aprobaciones de los comités de ética para aprobar las investigaciones en seres humanos, y lanzarse a hacer investigaciones de cosas desde la parte estadística, que nos sirven para saber cómo estamos comportándonos, por ejemplo, como médicos, si una técnica nos permite vivir más, vivir menos, o si la estamos haciendo bien. Entonces hay muchos elementos que podemos investigar en este país. Con esto nos quedamos. Investigación, investigación y más investigación, nos dice César Pacimiño. Le agradecemos mucho y recordemos que este programa se emite gracias al auspicio de Hidalgo Constructores, garantía de desarrollo sostenible para el Ecuador. Amigos televidentes, a ustedes muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,